Hola, en este capítulo vamos a entender cómo funciona la temperatura ambiente en la eficiencia de los módulos, tanto hacia más o hacia menos. Tengo una temperatura ambiente de 20 grados, de muy cómodos 20 grados, la temperatura en la celda es de 45. Entonces tengo que saber qué va a pasar cuando yo tengo un día de 45 grados. Entonces la temperatura hacia arriba o hacia abajo me va a decir cuánto voltaje va a generar más mi módulo, cuánto voltaje menos o cuál va a ser su eficiencia extra. Estos datos, ¿de dónde los saco? Bueno, de la ficha técnica del propio módulo que estés comprando. No tomamos en cuenta el aumento de corriente con mayor temperatura, pero la que sí me afecta va a ser la temperatura del medio ambiente. Cuando yo tengo más frío, tengo menos potencia. Oye, ¿por qué tengo más potencia si el voltaje era más chico? Lo que cambió es que tengo más corriente. Quiero decirles esto porque muchas veces pensamos que en los días de verano tengo muchísima más generación y puede que sea así, porque tengo más cantidad de rayos solares, pero el calor está afectando el voltaje. Lo ideal es tener días fríos y días soleados para tener buena irradiación, pero sin tanta temperatura. ¿Cómo influye la temperatura en mi sistema fotovoltaico? Esto es fundamental entenderlo bien para poder dimensionar bien la instalación. Hay que entender que cuanto más temperatura de operación tenga mi módulo, es decir, cuanto mayor sea la temperatura ambiente, mayor sea la temperatura de donde esté, mi módulo va a operar a temperaturas más altas. Y conforme el módulo opere a temperaturas más altas, la producción va a ser inferior. Y muy importante que la producción, sobre todo relativa a la tensión, es decir, un módulo que da 40 voltios en el punto de máxima potencia en Noruega, en España va a dar 38 o va a dar 36. ¿Por qué? Porque en España la temperatura es 10-15 grados más alta que en Noruega. Y debido a eso tenemos una pérdida asociada a la temperatura. Es decir, un módulo funcionando en el desierto va a dar, si quitamos de la ecuación la parte de la irradiancia, va a dar menos energía porque está funcionando a una temperatura más elevada y por lo tanto incurre en pérdidas debido a esa temperatura. Entonces es importante entender cómo afecta la temperatura de un módulo tanto a la tensión como a la potencia. Relación entre la temperatura y el voltaje de los paneles solares. Aquí a la izquierda tenemos un panel solar que ya lleva un rato al sol y ahora mismo tiene 41 grados. Y aquí a la derecha tenemos otro panel que lleva menos tiempo al sol y tiene una temperatura de 24 grados aproximadamente y nos está marcando un voltaje de 39,2 voltios. Exactamente son 42 grados y tiene un voltaje de 37,8 voltios. Como podéis ver, existe una relación entre la temperatura y el voltaje y a mayor temperatura vamos a tener siempre menor tensión. Bienvenidos a este corto video donde vamos a ver los cálculos para determinar la variación de los parámetros en paneles cuando son afectados por la temperatura de la celda. En este caso vamos a tener en cuenta lo que son las potencias y los voltajes, así como las corrientes, basados en los coeficientes de temperatura que en este caso, observemos aquí que nos da el fabricante. Estos coeficientes de temperatura expresan la variación en porcentaje, ya sea de las corrientes, los voltajes o las potencias en función de una variación de temperatura, las cuales vamos a tener con base en los 25 grados, que es la temperatura STC bajo condiciones estándar de evaluación del panel. Entonces, que mientras más frío esté el panel es más eficiente. A mayor temperatura de la célula, a la misma irradiancia, mayores son las corrientes ISU-MP y su SC. A mayor temperatura de la célula fotovoltaica, bajo las mismas condiciones de irradiancia E, menor son los voltajes V-MP y V-C. Y por tanto, a mayor temperatura de célula fotovoltaica, bajo las mismas condiciones de irradiancia, menor es la potencia.